vamos a compartir información de la neurona, clasificación y sus funciones. Las neuronas son las células del sistema nervioso central que posee la capacidad de producir, recibir, integrar y decodificar información en forma de señales eléctricas, químicas, transmitiéndolas a otras células. En las células tenemos más de 10,000 millones de neuronas interconectadas entre sí por trillones de sinapsis en la corteza cerebral. Y esto es lo que nos hace ser humanos. La morfología de la neurona. La neurona está compuesta de dendritas, de un núcleo, de un cuerpo celular, de un axón, de un nodo de Ranvier, terminal del axón, célula de Schwann y mielina. Las funciones de las neuronas es integrar la información recibida del interior y exterior. Producen una señal de respuesta, conducen la señal a su terminación y transmiten las señales a otras neuronas, glándulas o músculos. Hay tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales son las que reciben los estímulos del medio ambiente por medio de los sentidos, transmiten las señales desde los diferentes órganos hacia el cerebro, pasando por la médula espinal. Las neuronas motoras son las que emiten señales desde el sistema nervioso central hasta los músculos, efectuando así el movimiento de estos. Las interneuronas. Estas transmiten información entre las neuronas sensoriales y las motoras. Las de Rele son neuronas de gran tamaño que transmiten información desde una parte del sistema nervioso central hacia otro dentro de este sin pasar por el sistema nervioso periférico. Tenemos una gran clasificación de las neuronas, según la transmisión del impulso nervioso, conforme a la función, por su morfología externa, según su forma del soma, según el tipo de sinapsis y según el neurotransmisor. Tenemos la de por el impulso nervioso, neuronas presinápticas y postsinápticas. Las sinápticas son las que contienen el neurotransmisor y lo liberan al espacio sináptico para que pase a otra neurona. Y las postsinápticas son las que reciben al neurotransmisor. Y aquí tenemos una neurona postsináptica. Tenemos también la de clasificación conforme a la función. Las neuronas sensoriales, motoras y interneuronas. Las sensoriales transmiten información de la periferia al sistema nervioso central. Las motoras transmiten información del sistema nervioso hacia glándulas o músculos. Y las interneuronas transmiten solamente dentro de la misma neurona las comunicaciones entre ellas. La clasificación según su morfología. La neurona unipolar, la neurona bipolar, la neurona multipolar y la interneurona multipolar. Todas ellas, las diferencias que se tienen es en la forma en que están ellas compuestas. Tenemos también a la clasificación según su forma del cuerpo o soma de cada una de las neuronas. Las estrelladas, las fusiformes, las ovoides, las piramidales y las esféricas. También contamos según la creación según el tipo de sinapsis. Según si la sinapsis es excitatoria, producen neurotransmisores que actúan como detonantes de la funcionalidad de la siguiente neurona. Las inhibitorias actúan como calmantes para la otra neurona. Y las moduladoras, estas ni excitan ni inhiben la funcionalidad de las otras neuronas. Estas producen dopamina, serotonina, acetilcolina. Y estas tenemos más del 80% de este tipo dentro de nuestro cerebro. Tenemos las clasificaciones según el neurotransmisor. Los neurotransmisores son una gran cantidad de ellos. Aquí les mencionaré algunos de las neuronas, como las serotoninérgicas. Estas transmiten neurotransmisores llamados serotonina, que está relacionada, entre otras cosas, por el estado del ánimo. Las neuronas dopaminérgicas. Estas transmiten dopamina y está relacionado con la conducta adictiva. Las neuronas GABAnérgicas, donde producen, es el transmisor que produce inhibitorio y se transmiten GABA. Las neuronas glutamatérgicas,
Este tipo de neuronas transmite glutamato, el principal neurotransmisor excitatorio. Tenemos a partir también información de lo que es una sinapsis. Este es un proceso esencial de la comunicación neuronal, hecho comunicativo entre dos neuronas. Se transmite el impulso nervioso y existe una neurona presináptica y una postsináptica. Tenemos también clasificación de la sinapsis, de acuerdo a cómo se funciona la sinapsis, y tenemos asodendrítica, asoxomática, aso-oxosónica, dendrítica. Es de acuerdo a cómo, según el tipo del contacto, es de la sinapsis, es como reciben su nombre. También tenemos una clasificación de sinapsis de acuerdo si es eléctrica o química. La eléctrica es cuando el impulso de las neuronas es por medio de iones, y la química es por medio de las sustancias químicas o los neurotransmisores. También les comparto cómo hay partículas dentro de las neuronas, unas células muy pequeñas, pero son 3 veces más numerosas que las neuronas. Y aquí tenemos a los antrocitos, oligodendrocitos, epidemocitos, y estos intervienen en la neuroglia. Y esta neuroglia es el conjunto de neuronas del sistema nervioso, conserva la capacidad mitótica y son las que se encargan de la reparación de la lesión del sistema nervioso. También tenemos la microglia. Las células microglianas funcionan como fagotitos, eliminando los desechos que se forman durante la desintegración normal. También son efectivas para combatir infecciones del sistema nervioso. También tenemos a las células de Schwann, que son las que fabrican a la mielina en los axones y se desarrolla dentro de la espiral sobre el axón. Las células satélites, estas soportan o proponen soporte físico, protección y nutrición para las neuronas. Aquí estas células satelitales son importantes dentro del sistema nervioso periférico. Las células de Müller es una célula glial altamente ramificada. Se extiende desde la capa 10 a la capa 2 y posee una función estructural de protección y nutrición. Esto es importante porque la retina interna no tiene irrigación. Estas células, hay cantidad enorme de estas células dentro de nuestro cerebro. Son muy pequeñas, pero son 3 veces más numerosas que las neuronas dentro de nuestro cerebro. Las redes Hebbianas. Estas son muy importantes en la educación, y las redes Hebbianas es las conexiones sinápticas dentro del cerebro. Las redes Hebbianas, el 10% son determinadas por la genética y el 90% es por las experiencias de la vida y el conocimientos adquiridos. Tenemos también, gracias a las redes Hebbianas, tenemos la neuroplasticidad. Esta aumenta la capacidad de adaptación a nuevos ambientes y aprendizajes. Aunque la genética es responsable solamente el 10%, vean qué importante el tener unas experiencias y conocimientos muy positivos, porque vamos a tener una neuroplasticidad mucho más favorable gracias a las redes Hebbianas. Tenemos unas fotografías que les compartimos y bueno, la conclusión. Las neuronas se encuentran en nuestro sistema nervioso y existen diversos tipos, clasificaciones y se adaptan, se especializan según su función para que todos los procesos mentales y fisiológicos se puedan desarrollar en tiempo real, a una velocidad vertiginosa y sin contratiempos. El encéfalo está muy bien sincronizado para que las neuronas, como las partes del cerebro real, hacen muy bien las funciones y las envíen a todo el cuerpo humano. El tener conocimiento de cómo trabaja el cerebro, en especial las neuronas, se tiene como elemento esencial para conocer, entender y poder dar a los estudiantes, sobre todo a los que más dificultad presentan en este aprendizaje, especialmente en este siglo XXI. Gracias.